Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los criados. No les tengáis miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Hoy ambas lecturas nos hablan de lo único que puede vencer todos nuestros miedos. También esto es importante para nosotros. A veces es necesario poner negro sobre blanco, escribir nuestros miedos. Si estamos aquí, igual dice, yo no tengo miedo de nada. Bueno, pues quizás en estos momentos no se te ilumina cuántos miedos tienes. ¿Cuántos? Pero estamos llenos de miedos. Quizás no tienes miedo de una cosa, pero de otra sí, y depende de las circunstancias, los momentos. Pero sobre todo tenemos miedo de morir, miedo de sufrir, miedo al dolor, miedo al no ser amados, miedo al no ser queridos, al no ser comprendidos. Cuántos miedos, cuántos prejuicios. Y esto nos hace ser muy hipócritas a todos tantas veces, porque queremos que el otro me quiera o le caiga bien, o sea, y no somos lo que tenemos que ser por miedo a ser despreciados. Y eso incluso en los matrimonios, que pueden estar muchos años juntos y no acaban de conocerse, porque no han sido capaces en el amor de abrir su corazón de par en par. Decir, mira, necesito que me ayudes en esto, tienes razón, soy así, ayúdame, 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 y viceversa. Y viceversa. Porque al que acoges tiene esas condiciones y a la otra que acoges está así, por eso se acogen mutuamente. Es que quisiera que fuera de otro modo, es que no puede ser de otro modo, lo tienes que llenar con otro miedo. Es que si es así, tengo miedo, miedo. Así no le puedo amar, así no le puedo querer, así no puedo continuar. Miedo que todo se centra en un miedo a morir, en todo lo que significa la muerte a uno mismo y la muerte física. Además, estos miedos generan miedos. ¿Qué pasará? ¿Qué no será? ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? Todo esto que hace temblar. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia para hoy, pero no tenemos la gracia para mañana. Entonces no tienes la gracia para dentro de un mes, no la tienes para dentro de un año, la tienes para ahora. Y claro, dentro de un año no lo controlo.
Y como no lo controlo, me inquieto. Y como me inquieto, miedo, ¿qué pasará? Y angustia, depresión. Pastillas. Pues llénate de pastillas. O bien, entra en otro miedo, que se llama temor. Hoy las lecturas nos dicen que los miedos se vencen con un temor. El temor de Dios vence todos los miedos. Teme a Dios y vencerás los miedos. Curioso. Fíjate. El temor de Dios, el temor a Dios, hace que yo venza los miedos, porque me confío en aquel que domina tiempos, circunstancias, problemas y hasta la misma muerte. Bonito. Este miedo lo pongo en el Señor, en el temor, me confío en Él. Y esto hace que el otro mengüe, adquiere otro cariz. Santa Teresa de Jesús tenía mucho miedo a la muerte. Y poco a poco, dice, lo hemos cantado, vivo sin vivir en mí, que tan alta vida espero, que muero porque no muero. Pues, pero Teresa, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Dice, no sea que venga tan callada la muerte, que con todas las ganas que tengo de morir no muera. Claro, eso cambia, ¿verdad? Porque ahora su corazón está en el temor de separarse, no quiere separarse de Cristo, a quien ama con todo su corazón. Cuando el Señor aparece, dice aquí la primera lectura, Isaías tenía un corazón muy sensible, muy sensible. Dice aquí en el libro de Isaías que él estaba en el templo y de repente en esta experiencia espiritual de la presencia de Dios, de repente él quiere entregarse, dice, ¿a quién enviaré? Y ya sabéis que él dice, aquí estoy yo. Pero entonces se da cuenta de una cosa. Dice, ante la pureza, ante la belleza de Dios, ante el Dios inefable, por eso pone los serafines, sharaf, significa ardientes, los que arden de fuego. Entonces, ¿qué son? Las jerarquías de los ángeles, los serafines, los más próximos, por eso arden del amor de Dios. Y esto se derrama sobre todos los demás coros de los ángeles. Todos los ángeles están, digamos así, mamando del amor. Todos, del amor. Se derrama sobre todos. Bueno, pues los serafines, en esto dice que están ahí y ante los serafines que son puros, que son fuego, el amor purifica, se da cuenta de una cosa: ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros, que habito con gente de labios impuros y mis ojos han visto al Rey, Señor del universo. Está hablando de lo que ve en su corazón. No tenemos que extrañarnos. A la luz del amor de Dios, de aquel que nos ama, que es luz, se ilumina nuestra miseria. Y siempre tenemos que recordar esto. Cuando vemos la cruz, tenemos que recordar que tenemos que estar muy mal para que el Hijo de Dios se encarnara y muriera como murió. No sea que nosotros pensamos que no estamos muy mal. No he matado, no he robado millones, total, no pasa nada. La ofensa al amor infinito significa condena infinita, por decirlo humanamente. Un pecado ante un amor infinito, pues significa que yo no puedo pagarlo. Yo no puedo pagarlo. Esta es la condición de los que nacen de ahí, ¿verdad? Los que nacen envueltos en una esclavitud que se llama pecado original. Mis primeros padres esclavos, todos los que nacen de los padres esclavos son esclavos. Esclavos. Y no podemos salir de ahí. Hay uno que ha venido y ha pagado, por eso ha pagado al Eterno, ha pagado por cada uno de nosotros. Es un modo de hablar, con términos económicos, de que es el único que derramando su sangre, que tiene un valor infinito, ahora nos ofrece en él el perdón de los pecados y la salvación. Y esto es gratis, porque tú y yo no podemos pagarlo. Por eso se nos reclama que la fe. Se nos reclama el temor, Dios mío, tú eres grande y yo no lo soy. Por eso María está llena de temor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. La grandeza.
El temor hace que veamos lo grande que es Dios y lo pequeño que yo soy. El señorío de aquel que todo lo crea, todo lo conserva, todo lo mantiene. Y la pequeñez mía, que soy polvo. Es curioso, cuando uno está ante un féretro y los restos mortales, ese soy yo. Que pienso que nunca voy a estar allí. Soy nada, mañana voy a estar ahí y eso se convierte en polvo, soy polvo. ¿Cómo es posible que del polvo haya creado la carne y haya dado el alma? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y por eso mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. No dice que ella está salvada, es Dios el que la salva. Y la ha agraciado con vistas a ser la madre de su Hijo. Perdón, el perdón de los pecados, acogerlo en el temor. El que acoge el temor de Dios, dice la Escritura, principio de la sabiduría es el temor del Señor. Culmen de la sabiduría es el temor del Señor. De temor a temor, ahí está la sabiduría, porque comienza uno a darse cuenta que Dios lo envuelve todo, está en todas partes. Decía Santa Teresa que eso no lo entendía, se extrañaba. Dios está en todas partes, Dios está aquí. Incluso cuando estamos pecando, Dios está, pero no peca contigo. Está Dios. Eso decía Santa Teresa que cuando nos damos cuenta que esto es así, si tomamos conciencia de que Dios está, uno comienza a abandonar muchos pecados, muchos. Porque si hay alguien que te está viendo, dices, ay, y el que te está viendo es Dios, dices, ay, y entonces comienzas a tener un temor, un cierto temor, que tiene que ir creciendo, perfeccionándose, engrandeciéndose. Por eso dice Jesús hoy, hablando de esto, no tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Y dice, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, porque nosotros tenemos miedo a los que nos hacen daño al cuerpo. Mucho miedo. Imaginaos, ahora no estamos siendo perseguidos violentamente. Imaginaos que lo fuéramos. Abriríamos los brazos, no tengáis miedo. Y dice Jesús, porque solo pueden matar el cuerpo. Volvemos a lo mismo, queridos hermanos. ¿Y si tuviéramos alma? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Psige. Tu alma. El alma. O sea que tenemos un soplo. Dios ha hecho un soplo. Por eso cuando uno muere hace soplo. Este soplo la llama a su presencia. Esta es la que hay que conservar. Y se conserva en el temor de Dios. Pues se dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada. Nos enseña en la muerte Jesús. Pudimos matarlo, se le sepultó, pero no pudieron hacer nada más. Quedaban las manos más grandes que las de los hombres, que las manos del Padre. Y las manos del Padre le levanta, le resucita y le glorifica. No tengáis miedo. Temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. María es temerosa de Dios porque se acoge a la misericordia de Dios. Dice María también en el Magnificat, se acuerda de Israel y de Abraham, su siervo, acordándose de la misericordia. Dios es misericordioso. Por eso cuando Jesús dice, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna, a veces pensamos que este es el diablo. El diablo no tiene poder para eso. Al quien tenemos que temer es a Dios. Si nosotros tememos a Dios, el diablo huye de nosotros. Es Dios el que tiene el poder de decir cielo o infierno, es Dios. El diablo no tiene poder. El diablo está en el infierno. Está en cuanto a la condición que tiene y será definitivo en el juicio final. Pero no tiene poder el diablo para eso. El diablo no tiene poder para condenarnos. Es Dios. Por eso temed. A este tenéis que tener temor, dice, lo cambia, no miedo, temor.
porque el temor de Dios nos introduce en la sabiduría de saber que está, de que me ama, de que es misericordioso, de que me quiere, me perdona. Esta sabiduría que me lleva finalmente a proclamar las grandezas del Señor y a amarlo, lo que tú digas. Por eso comenzamos a amar su voluntad y no la nuestra. Temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. Y dice, y este os quiere tanto, y lo dice así, para decir que nos quiere tanto, dice, hasta los pelos los tenéis contados. Fijaros, es decir, Dios está tan interesado por ti que tienes todo contado. ¡Qué maravilla! O sea, que ya sabe cuántos pelos tengo. Bien, sabe cómo estoy, cómo vivo, en qué me muevo. Todo, os interesa por vosotros, os quiere, no sabe cómo decirlo. Nosotros el amor lo hacemos pequeño, porque no nos fiamos de Él, no nos entregamos en la fe. El temor lleva a otra cosa, y concluyo, es a dar testimonio de Cristo. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué no te has separado de tu esposo, de tu esposa? ¿Por qué estáis abiertos a la vida? ¿Por qué vas los domingos a misa y algunas veces vas a la adoración? ¿Por qué rezas el rosario? ¿Por qué dices que esto que el mundo dice que está bien, tú dices que eso no es vida? ¿Por qué? Nosotros no lo hacemos por moralismo, lo hacemos por experiencia de vida de Cristo. Nos ha enseñado Él. Dar testimonio es dar testimonio de vida, no solo de palabras, sino que mi vida ha cambiado. Yo no nací sacerdote, me ha hecho. Y con tropezones grandes. Y en mi corazón con lucha fuerte. Testimonio es nuestra vida que ha cambiado y entonces lo proclamamos. Pues yo, pongo por ejemplo, iba a estar siempre con alguien o con muchas y después, pues ya veríamos, pero casarme nunca. Entonces, ¿por qué estás casado y tienes 6 hijos? Porque Cristo entró en mi vida, me cambió mi mente. ¿Por qué nos habéis separado? Porque Cristo es más fuerte que nuestras contradicciones, contraposiciones, caracteres diversos. Es más fuerte, nos ayuda a perdonarnos. Cristo. Por eso decimos que desde el principio creó varón y hembra. Y en Cristo, en el arjé, dice Jesús, ahí lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, en el arjé. En Él. Desde el principio. ¿Por qué? Por eso, testimonio, el que se declare ante mí, ¿por qué vivís como vivís? ¿Por qué estáis aquí en un retiro? Quizás vayáis a ir, ¿por qué estáis ahí? ¿Por qué? ¿Qué habéis escuchado? ¿Qué es lo que sentís ahí? ¿Por qué? Dad testimonio. Mi vida no es lo que era. Yo con Cristo puedo vivir, sin Él, imposible. Bueno, dad testimonio. Es la vida. Por tanto, nos ha hecho, por eso dirá San Pedro, aquí nosotros somos testigos y el Espíritu Santo. Es decir, nosotros que éramos pescadores, ahora nos hace proclamadores de la palabra. Nosotros que huíamos, ahora estamos aquí con valentía. Nosotros que teníamos miedo, ahora estamos aquí hasta entregar la vida. Nosotros, testigos y en nosotros el Espíritu Santo, pero nos ha cambiado. Hombre, ya sabemos que Pedro y los demás eran débiles, ¿no? Ya está. Por eso dicen, nos ha hecho, es Él el que nos hace. Aquí estamos. Y se asombran. Si estos no son hombres de estudio. ¿Cómo es que hablan así? ¿Cómo que tienen este valor? Bueno, quien se declare por mí. Hemos de decir que lo que el mundo dice que está bien, todos estos pecados que ya sabemos y que están ahí, toda la ideología de género junto con todo el libertinaje que se proclama, hemos de decirles que nosotros venimos de ahí, que sin Cristo pensaríamos que eso está bien, pero con Cristo sabemos que eso nos destruye, que eso no nos hace bien, que eso nos conduce a la muerte, que eso es un engaño y que solamente en Cristo aprendemos el temor de Dios. Y este temor nos dice aborrecer el mal y apegarnos al bien, y que Dios nos quiere, es nuestro Padre, y solamente en Él podemos ser felices. Pues así, con nuestra Madre, la Virgen María, verdadera hija de Dios,
podamos también nosotros caminar en este día y alabarle en nuestra vida. Que así sea.